Gracias, señora presidenta. Este diputado ha podido contrastar que en el ámbito tributario de la Comunidad Valenciana es una cuestión bastante notoria, que la Generalitat no establece sanciones en la aplicación de los impuestos cedidos en la vía de gestión tributaria, que es la que concentra a la mayor parte del personal y que se limita a establecer sanciones en el ámbito de la inspección tributaria, que son dos áreas distintas de la gestión de los tributos en la comunidad. Este hecho, además de que se ha convertido en una práctica administrativa constatable, que conocen todos los despachos y todos los profesionales en la materia, se puede constatar también en los informes que rinde la Inspección General del Ministerio competente en materia de Hacienda, donde se explica que tanto en lo relativo al impuesto de sucesiones y donaciones, como en lo referente al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, no se están imponiendo sanciones en la vía de gestión. Y se argumenta, además, en los últimos informes correspondientes al menos a los años 2010, 2009 y 2008, que la coordinación de la gestión con la inspección es puntual sin atenerse a un protocolo de coordinación único. Y eso también es importante, porque es en el ámbito de la inspección tributaria en el único en el que se establecen sanciones. En las contestaciones a diversas preguntas parlamentarias con respuesta escrita, tanto de la legislatura actual como de la legislatura anterior, también la Consellería ha confirmado el hecho de que no se imponían ni se imponen en la actualidad sanciones en la vía de gestión. Estas respuestas, por otra parte, pretenden crear además una cierta confusión, porque mezclan datos de la gestión tributaria con datos de la inspección y las preguntas realizadas se referían únicamente al ámbito de la gestión tributaria. E incluso así, a pesar de que, como digo, en la respuesta se pretende crear cierta confusión, se incluye en ellas algún desliz que a mí me ha resultado muy llamativo. Por ejemplo, se afirma que no cabe especular, esto es textual, con presuntas pérdidas importantes de recaudación por la eventual dejación de sancionar infracciones leves por parte de la Generalitat. Esta cita, como digo, es textual. ¿Qué significan pérdidas importantes de recaudación? ¿Qué entiende la Consellería como una pérdida importante de recaudación? Este concepto, en cualquier caso, es un concepto que, como ustedes se pueden imaginar, es relativo. Sea cual fuere el umbral a partir del cual se considera que una pérdida de recaudación es importante, mi grupo entiende que las pérdidas de recaudación no están justificadas en ningún caso. Sean más o menos importantes, correspondan a infracciones leves, a infracciones graves o muy graves, no están justificadas, más aún en una época de recortes como la que estamos viviendo. El caso es que, al margen del tema cuantitativo, la respuesta remitida por el conseller viene a reconocer expresamente que existen supuestos en los que no se sanciona cuando se podría estar sancionando. Tanto en una nota de prensa hecha pública por la Consellería el pasado mes de marzo, como en las respuestas remitidas a este diputado 3 meses más tarde, se afirma textualmente que solo en una muy pequeña parte se trata de supuestos que pudieran constituir supuestos, es textual, de infracción tributaria leve en vía de gestión. Se está aceptando, por tanto, que se está dejando de sancionar, cuando la obligación de establecer sanciones es un imperativo legal, que no admite ninguna clase de disculpa. La Administración, según la Ley General Tributaria, en su artículo 179.2, solo puede dejar de sancionar cuando está convencida de que se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Que haya muchos o que haya pocos casos no es razón suficiente, aunque, como luego explicaré, no tienen por qué ser tan pocos casos. En su respuesta, el consejero afirma que en lugar de sancionar le ha parecido jurídicamente más correcto liquidar recargos por ingreso extemporáneo. Me imagino que el señor consejero no ignora que una sanción y un recargo por fuera de plazo no son en modo alguno dos alternativas entre las cuales la Administración pueda optar. Se trata de dos figuras distintas que parten de supuestos diferentes y que tienen una finalidad también diferente. Las sanciones tributarias, como es conocido, tienen una finalidad punitiva de una conducta ilícita, como por ejemplo no ingresar lo que se debía o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales. Y por otro lado, una sanción sirve también como elemento disuasorio de esas conductas. Por el contrario, el recargo por ingreso extemporáneo tiene por finalidad fomentar la autorregulación de la situación tributaria, evitando la posible sanción. Pero la finalidad de ese recargo se ha pervertido si no existe la posibilidad de sanción.
ya que se diluye el elemento de contrapeso que sirve de incentivo al cumplimiento espontáneo. Además, ese recargo por ingreso extemporáneo toma como base la cuantía ingresada en una autoliquidación por el contribuyente, que puede ser o no la correcta, sin que la Administración pueda modificar esa cuantía ingresada en la autoliquidación del contribuyente. Cuando la Consellería se está decantando por esta segunda opción, por el recargo por ingreso extemporáneo, está tomando una decisión política que toma la Administración. Y aunque pueda contar con algún respaldo legal, está poniendo de manifiesto la voluntad de dejar pasar, la voluntad de otorgar manga ancha a algunos contribuyentes que contrasta, por ejemplo, con la estricta exigencia con la que luego se aplica el copago farmacéutico a los pensionistas o la subida de tasas a los universitarios, por citar dos ejemplos. Es más, fíjense, en la respuesta remitida por la Consellería se me indica expresamente que la actuación del contribuyente al que se le remite una liquidación complementaria por comprobación de valores no supone una infracción tributaria por no existir actuación dolosa o culposa, sino una simple diferencia de apreciación entre el contribuyente y la Administración que justifican la liquidación, pero no la sanción. Yo no sé de dónde obtiene la Consellería la seguridad de que siempre y sin ninguna excepción el valor declarado por el contribuyente va a obedecer a una diferencia de apreciación y no al hecho deliberado de declarar menos para pagar menos, más aún cuando la falta de sanciones en la vía de gestión es un hecho ampliamente conocido entre los profesionales tributarios de nuestra comunidad, como he podido comprobar. En relación a si son muchas o son pocas, porque parece que uno de los argumentos para no establecer sanciones y acudir al recargo es la escasez de posibilidades de recaudación. Pues tomando, por ejemplo, los datos del año 2009 y de acuerdo con la respuesta que remitió en su día el conseller, solo un 35% de las liquidaciones realizadas correspondieron a una comprobación de valor. Los otros, prácticamente 2/3, se referían a cuestiones diferentes a la comprobación de valor. Actuaciones en las que, en principio, no tiene por qué ser el elemento decisivo una diferencia de apreciación entre el contribuyente y la Consellería. ¿Puede estar segura, por tanto, la Consellería de que el porcentaje de casos en los que no cabe la aplicación de una sanción en la vía de gestión es realmente pequeño? ¿Puede estar segura la Consellería de que en realidad el porcentaje de casos en los que está renunciando ingresos es realmente pequeño? Pues bien, a la vista de esta situación, la PNL que presenta el Grupo Socialista pretende, en primer lugar, instar al Consell a adoptar de inmediato las medidas necesarias para perseguir y para sancionar el fraude fiscal que se produce en la vía de gestión tributaria, así como las demás conductas tipificadas como infracciones tributarias. Pero además pedimos también un aumento de los medios humanos de los que dispone la Administración en este ámbito. Y, de hecho, hemos constatado que en el informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda se indica expresamente, voy a citar también el informe, que la dotación de personal es insuficiente en algunos ámbitos, que ese personal insuficiente se ha dotado en las funciones básicas, especialmente en la gestión tributaria y en las valoraciones, y que existen apreciables posibilidades de aumento de control, y lo dice textualmente el informe de la Inspección General, así como la posibilidad de aumentar el número de actuaciones de apremio. Más adelante se señala también que la dotación de personal insuficiente presenta una elevada participación de personal interino y que, aunque el nivel de formación de este personal parece elevado, su elevada presencia plantea algunas dificultades derivadas de la utilización habitual de un procedimiento de cobertura de puestos de trabajo que debiera ser excepcional. Esto dice también el informe de la Inspección General. La propia Inspección General del Ministerio de Hacienda afirma textualmente que convendría agilizar los procesos de convocatoria de oposiciones para el acceso a la función pública y, en especial, por lo que respecta al cuerpo de inspectores de tributos, anunciar un calendario de convocatoria regular. Pues bien, a la vista de estas conclusiones del informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda, el Grupo Socialista propone que el Consell corrija en el menor plazo posible el desequilibrio entre el personal adscrito a la gestión tributaria y el personal adscrito a la inspección tributaria. Lo que proponemos es que en el menor plazo posible se eleve hasta una tasa no inferior al 20% del total de personal
que ejerce sus funciones en el ámbito de la Administración tributaria del Consell, cuando en la actual es poco más del 5%. Y asimismo, instamos al Consell a reducir el porcentaje del personal interino en el ámbito de la Administración tributaria del Consell, evidentemente sin reducir el número total de efectivos, con el objetivo de que también en el menor plazo posible ese porcentaje se sitúe por debajo del 5%. En la actualidad, el personal eventual e interino representa casi el 45%. Y como hemos podido constatar al referirnos a las afirmaciones contenidas en el informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda, parece ser relativamente contrastable que un aumento del personal y, en particular, una reducción del porcentaje de personal interino podría traducirse en una mejora en la capacidad de recaudación de la Administración tributaria del Consell. Nada más de momento y gracias.